Un día después de mudarme a la nueva casa de mi hijo, al regresar del supermercado y justo cuando bajaba del coche, mi nieto corrió hacia mí, asustado, y dijo: «Abuela, váyase antes de que mamá vuelva. Sígame, le voy a mostrar algo». Me quedé en shock y empecé a temblar al descubrir la verdad sobre mi nuera. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La lluvia caía a cántaros. Cada gota golpeaba mi cara con fuerza, helada. Pagué rápidamente al taxista, con las manos temblorosas mientras abría mi viejo paraguas para cubrir las 2 bolsas del supermercado que pesaban demasiado. Me paré frente al portón de hierro de la casa de mi hijo, escuchando el chirrido lento cuando se abrió. Apenas di unos pasos en el patio, la puerta lateral se abrió de golpe. Mateo, mi nieto, salió corriendo como un torbellino. Solo llevaba un pijama delgado, los pies descalzos llenos de barro, aunque el frío era cortante. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, reflejando un pánico que nunca había visto en un niño de 10 años. Antes de que pudiera decir algo, me tomó de la mano con fuerza, tirando de mí con tanta desesperación que casi caigo. «¡Abuela!». Su voz temblaba, a punto de quebrarse. «No entre a la casa. Vámonos ahora». Me quedé inmóvil, sin entender qué pasaba, mientras él me jalaba hacia la parte trasera de la casa, refugiándonos bajo el alero del jardín. Las bolsas se me cayeron, unas manzanas rodaron por el suelo mojado, pero ya no tenía cabeza para eso. Mateo apretaba mi mano, con los ojos llenos de súplica y lágrimas. «Mamá está por llegar, abuela», susurró con la voz entrecortada, tratando de contener el miedo. «Le voy a mostrar algo. Rápido, venga». El corazón me latía con fuerza, no por cansancio sino por el terror que veía en él. Quise preguntarle qué ocurría, pero solo negó con la cabeza y siguió tirando de mí. Caminamos junto al muro del fondo, donde la hierba crecía alta y los arbustos estaban descuidados. Mateo me llevó hasta un viejo cobertizo al final del jardín. La puerta de madera estaba carcomida, sujeta apenas por una traba oxidada. Empujó la puerta y una ráfaga de aire frío, cargado de humedad, tierra y cera derretida, me golpeó el rostro. Entré, sintiendo que pisaba un lugar al que no pertenecía, un sitio donde no debía estar. Adentro estaba todo oscuro, apenas iluminado por la débil luz de una linterna diminuta que Mateo llevaba en su llavero. El niño tembloroso la encendió, y el haz de luz recorrió la habitación, mostrando cajas viejas cubiertas de polvo, herramientas oxidadas apiladas en un rincón. En el centro había una mesa de madera tosca, sobre la cual un círculo de velas casi consumidas lanzaba llamas temblorosas, proyectando sombras danzantes en las paredes. En medio del círculo había un cuaderno de tapa de cuero gastado y una foto dentro de un marco de plata ennegrecido. Entrecerré los ojos para ver mejor. El rostro de la mujer en la foto me era desconocido, pero algo en ella me erizó la piel. No era una foto familiar cualquiera. El aire se volvió espeso, denso, sofocante. Me giré hacia Mateo, dispuesta a preguntar qué era todo eso, pero él me apretó la mano con más fuerza y me empujó detrás de unas tablas viejas apoyadas en la esquina. «Abuela, no diga nada», susurró, tan bajo que tuve que inclinarme para oírlo. En ese instante, el sonido de un motor retumbó afuera, seguido por el pitido electrónico que ya conocía. La luz de los faros se filtró por la ventana polvorienta del cobertizo, iluminando el rostro pálido de Mateo. El niño se estremeció, el cuerpo entero le temblaba. Sentí su miedo recorrerme como una corriente eléctrica. «Mi mamá», susurró con la voz a punto de quebrarse. Dijo que haría que la abuela Margarita volviera a vivir. Me quedé helada. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. La abuela Margarita. La madre de Camila había muerto hace 15 años en un accidente automovilístico. No alcancé a preguntar más cuando la linterna de Mateo iluminó por accidente la pared opuesta. En la penumbra pude ver unas letras torcidas, escritas con algo de color rojo oscuro, como sangre seca. «Los cuerpos deben ser iguales». La escritura era irregular,
pero cada trazo se grabó en mi mente como fuego. Sentí que la sangre se me congelaba. El espacio pareció encogerse, dejándonos solo a mí, a Mateo y a aquella frase aterradora. 2 semanas antes, yo todavía estaba en el pequeño balcón de mi casa en Puebla, regando la bugambilia roja que había cuidado desde que Diego, mi hijo, era apenas un niño. El sol de la tarde era suave, el olor a tierra húmeda y el perfume de las flores me tranquilizaban el alma. De pronto, sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Me limpié las manos en el delantal y contesté. La voz de Diego sonó al otro lado, extrañamente entusiasta, como si tratara de convencerme a mí y también a sí mismo. Mamá, Camila está preocupada porque vives sola allá. Nuestra casa es grande. Ven a Querétaro a quedarte con nosotros un tiempo para que la familia esté unida. Acentuó sus palabras con un tono un poco forzado. Fue idea de Camila, mamá. Ella dijo que quiere que vengas para que la casa sea más alegre. Me quedé callada un instante, no porque dudara, sino por la forma en que Diego hablaba, como si estuviera leyendo un discurso preparado. Pero entonces pensé en Mateo, mi nieto, al que no veía desde la Navidad pasada. Sonreí al teléfono. Está bien, hijo. Iré. El día que llegué a Querétaro, el cielo estaba despejado, pero el aire se sentía pesado, como si la ciudad guardara un secreto que yo aún no sabía. Diego y Camila fueron a la terminal a buscarme. Diego me abrazó fuerte, con una sonrisa radiante, igual que cuando era niño. Pero Camila era diferente. Llevaba un vestido blanco elegante, el cabello recogido con cuidado, y una sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. Cuando me abrazó, el gesto fue rígido, frío, como si se tratara solo de una formalidad. Mamá, me alegra mucho que haya venido, dijo con voz suave, pero sin mirarme a los ojos. Asentí, intentando apartar la incomodidad que empezaba a crecer en mi pecho. Tal vez solo estaba siendo demasiado sensible, pensé. La casa de Diego y Camila era una mansión moderna, enorme, con tonos blancos y grises que daban una sensación de frialdad. Todo estaba impecable, sin una mota de polvo, sin un rasguño, sin un solo objeto que mostrara señales de vida. No había fotos familiares, ni juguetes de Mateo tirados por ahí, ni esas manchas de tinta o huellas pequeñas que siempre hay en las casas con niños. Camila me llevó al cuarto de huéspedes, una habitación hermosa, casi como de revista, pero sin alma. La cama tenía sábanas de seda blanca, las toallas estaban dobladas con precisión, y sobre la almohada habían dejado un pijama de seda. Pensé que esto le gustaría más que su ropa vieja, mamá, dijo Camila con esa sonrisa perfecta que no alcanzaba sus ojos. Le di las gracias, aunque por dentro me sentí incómoda. Ese pijama, aunque lujoso, no era para mí. Yo prefería mi viejo camisón de algodón, suave, con olor al sol de los días en que lo tendía en el patio. Esa noche, durante la cena, noté algo extraño. Había fotos de la señora Margarita, la madre de Camila, por todas partes. Un retrato grande colgaba sobre la chimenea falsa del salón. Su rostro serio y sus ojos parecían atravesarme. Había fotos más pequeñas en las estanterías, en el escritorio de Camila, incluso una en la cocina, junto al frasco de especias. Tomé uno de los marcos. Pasé los dedos por el cristal frío y dije con suavidad: ¿Aún extrañas mucho a tu mamá, Camila? Solo quería romper el silencio incómodo de la mesa. Camila detuvo el cuchillo y el tenedor en el aire. Levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa extraña, como si yo hubiera tocado algo prohibido. Mi madre nunca se ha ido de verdad, señora, respondió, con una sonrisa que se fue borrando poco a poco. Y antes de que yo pudiera decir algo más, cambió de tema y le preguntó a Mateo por sus tareas del colegio. Miré a Diego, esperando que dijera algo, pero él bajó la cabeza y siguió comiendo, fingiendo no haber escuchado nada. Los días siguientes empecé a notar cosas extrañas. Camila insistía en lavar mi ropa, aunque yo le decía que podía hacerlo sola. «Mamá, déjeme hacerlo, usted es la invitada», dijo con una voz dulce pero firme. Unos días después, abrí el armario y vi mi ropa perfectamente doblada, colocada en un compartimento aparte, totalmente separada de la de Diego y Mateo. El suavizante tenía un olor desconocido, no era el que yo usaba, y se impregnaba en cada prenda.
Sentí como si mi ropa ya no me perteneciera, como si le hubieran robado una parte de mis recuerdos. Una mañana, mientras me lavaba la cara en el baño, vi a Camila allí, sosteniendo mi cepillo. Cuidadosamente recogía los cabellos que habían quedado atrapados en las cerdas y los guardaba en una pequeña caja metálica, del tipo que se usa para joyas. Cuando notó que la estaba mirando, se sobresaltó. La tapa cayó al suelo con un clic. Yo solo estaba ayudando a limpiar, mamá, tartamudeó antes de salir apresuradamente, dejándome allí con un escalofrío recorriéndome la espalda. Me dije a mí misma que tal vez solo era demasiado meticulosa, pero su mirada asustada no parecía la de alguien haciendo algo normal. Esa noche no pude dormir. La cama era extraña, el colchón demasiado blando y la habitación tan fría que el sueño no llegaba. Cerca de las 2 de la madrugada, decidí ir a la cocina a servirme un vaso de agua tibia, esperando relajarme un poco. Al pasar por la sala, vi una débil luz filtrándose por la rendija de una puerta. Curiosa, caminé en silencio, conteniendo la respiración. La voz susurrante de Camila se oía al otro lado, no con el tono de una oración común, como las que solía escuchar en misa, sino como un murmullo repetitivo, monótono, casi un conjuro. Acerqué el oído a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Algunas palabras sueltas pero claras llegaron hasta mí. Madre, ya la encontré, un cuerpo perfecto, la misma constitución, pronto volverás conmigo. Su voz era grave, cargada de una devoción inquietante, como si realmente hablara con alguien presente en esa habitación. Me quedé inmóvil, los pies clavados en el suelo, temiendo que el más mínimo sonido la delatara de mi presencia. A la mañana siguiente, intenté mantener el rostro sereno, aunque por dentro estaba hecha un nudo. Durante el desayuno le pregunté con aparente casualidad, ¿dormiste bien anoche, nuera? Ella sonrió radiante, con los ojos brillantes como si nada hubiera pasado. Dormí de un tirón hasta el amanecer, suegra, respondió con una voz suave pero segura. La observé, tratando de detectar algún rastro de mentira, pero su rostro era tan perfecto como el retrato de su madre colgado en la pared. Le devolví la sonrisa, aunque dentro de mí empezaba a germinar una semilla de duda. Desde aquella noche en que escuché los susurros de Camila, la casa de mi hijo se volvió sofocante, como una jaula helada. Cada rincón, cada pasillo brillante parecía observarme, impidiéndome respirar. Necesitaba hacer algo para sentirme normal, para recordarme que seguía siendo María del Rosario, una madre, una abuela, y no una intrusa perdida en la casa de su propio hijo. Decidí hornear pan de elote, ese pan que había hecho cientos de veces en Puebla, con su aroma dulce a maíz y mantequilla derretida que siempre me hacía sentir en casa. Me puse a trabajar en la cocina de Camila, mezclando la masa con cuidado, vertiéndola en los moldes y mirando cómo los panes crecían en el horno. El olor se esparció por toda la cocina fría, pero nadie pareció notarlo. Diego estaba ocupado trabajando en su despacho y Camila apenas pasó por allí. Me sonrió con desgano y dijo, «De verdad le gusta cocinar, mamá», antes de desaparecer en su oficina. Mateo estaba en la escuela y de pronto me sentí terriblemente sola. Miré el plato de tamales dorados, aún humeantes, y pensé que necesitaba salir, respirar aire fresco, encontrar algo normal que disipara esa sensación de inquietud que no me dejaba en paz. Puse algunos tamales en un plato de aluminio y me excusé diciendo que los llevaría de regalo al vecino. La casa de enfrente llamó mi atención desde el primer día. No era una mansión moderna como la de Diego, sino una vivienda más antigua, con un jardín frondoso y enredaderas de bugambilias rojas que caían sobre la cerca. Un gato atigrado descansaba en el porche, adormecido bajo la luz suave del mediodía. Al verlo, sentí que mi corazón se calmaba un poco, como si en ese lugar aún quedara algo de calor humano. Crucé la calle con el plato en las manos, aunque todavía dudaba un poco. Al acercarme, un hombre mayor apareció detrás de la cerca de bugambilias, con unas tijeras de podar en la mano. Su figura era delgada, su gesto cansado, pero se movía con lentitud y cuidado. Llevaba una camisa azul claro, descolorida por el sol, y entrecerró los ojos al mirarme, como tratando de adivinar quién era yo.
Buenos días, señor, dije, forzando una sonrisa amable. Soy María del Rosario, la madre de Diego. Vivo justo enfrente. Hice unos tamales y quise traerle un poco. Él asintió, sin mostrar sorpresa, aunque sus ojos se movieron rápidamente hacia la casa de Diego y Camila, como si estuviera vigilando algo. Mucho gusto, señora María del Rosario. Soy Rafael Ortega. He visto que se mudó hace más de una semana, dijo con una voz grave, un poco ronca, pero firme. Recibió el plato, lo colocó sobre una mesita de madera cerca de la cerca y me invitó a sentarme en un banco del porche. ¿Quiere un poco de té de limón? Lo preparo yo mismo, del árbol que tengo en el jardín, ofreció, y antes de que pudiera negarme, ya había traído una bandeja con 2 vasos de té helado que desprendían un aroma suave y fresco. Nos sentamos allí, bajo la sombra espesa de los árboles, mientras el gato atigrado bostezaba perezosamente a un lado. Probé un sorbo de té, buscando algo para decir, pero fue él quien habló primero, con una voz directa, sin rodeos. ¿Ha notado que esa casa se siente fría? No es por su arquitectura. Me quedé quieta, el vaso temblando entre mis dedos. Sus palabras tocaron justo esa incomodidad que había tratado de ignorar desde que entré por primera vez en la casa de Diego. Comenzó a hablar con un tono pausado pero lleno de peso. Contó que 15 años atrás, después de la muerte de Margarita Herrera, la madre de Camila, esa casa empezó a tener reuniones extrañas por las noches. Autos lujosos se estacionaban a lo largo de la calle. La gente entraba y salía vestida de negro, con la cabeza cubierta. No hablaban, no saludaban, se movían como sombras. Relató, con la mirada fija en la casa de mi hijo, como si ocultara un secreto terrible. Mencionó un nombre, la luz del retorno. Solo escucharlo me provocó un escalofrío. Dijo que era una secta que creía poder traer de vuelta el alma de los muertos mediante sacrificios. No sé qué tipo de sacrificios, continuó, bajando la voz. Pero después de esas reuniones, muchos vecinos empezaron a volverse paranoicos. Algunas familias vendieron sus casas y se marcharon en plena noche, sin despedirse. Lo escuchaba, pero dentro de mí crecía una duda. Su historia sonaba como algo sacado de una película de terror, no como algo real, y menos en la familia de mi hijo. Lo observé con atención. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso, y cada pequeño ruido, el susurro de las hojas, el paso de un coche, lo hacía sobresaltarse, con la mirada inquieta, como alguien que vivía atrapado en el miedo. Me dije que tal vez era solo un anciano solitario, con demasiada imaginación después de tantos años viviendo solo. Quizás mi nuera solo sea reservada, señor Rafael, le respondí con una voz tranquila y cortés. Camila es una persona muy precavida, nada más. Me levanté, le di las gracias por el té y me despedí, aún con el corazón revuelto, pero decidida a no dejar que aquella conversación me afectara demasiado. Cuando me di la vuelta, él dio unos pasos rápidos y me tomó del brazo. Su agarre fue más fuerte de lo que imaginaba, lo suficiente para hacerme detenerme. Señora María, dijo, con una voz urgente, casi en un susurro. Fui detective de policía. El caso de Margarita Herrera se cerró como un accidente, pero sé que no fue así. Los he estado siguiendo desde entonces. Lo miré a los ojos, y por primera vez no vi locura, sino una obsesión profunda, una persistencia que no alcanzaba a comprender. Me metió en la mano una tarjeta arrugada, con solo un nombre y un número escritos a mano. Si ve algo, cualquier cosa que la haga sentir incómoda, aunque sea mínima, llámeme. No le diga nada a Diego, él no lo vería, dijo, casi suplicando. Tomé la tarjeta, pasé los dedos por el papel desgastado y la guardé en el bolsillo de mi abrigo de lana, solo para tranquilizarlo. Gracias, lo recordaré, respondí, aunque en realidad no pensaba que fuera a necesitarla. Pero la advertencia del señor Rafael, por más que intenté ignorarla, plantó en mi interior una semilla de duda. Era pequeña, casi invisible, pero con cada día que pasaba crecía, echando raíces en mi mente, cambiando la forma en que veía todo. La casa de Diego y Camila, por más limpia y brillante que fuera, empezó a parecerme un laberinto lleno de secretos oscuros. Comencé a fijarme en cada detalle, en cada mirada, en cada gesto de Camila,
como si intentara reconstruir un rompecabezas que aún no entendía del todo. Cada noche, cuando Diego y Mateo ya dormían, Camila comenzaba sus extraños rituales. Encendía unas velas negras, largas, sin aroma, y las colocaba sobre un viejo plato de plata en el centro de la mesa de café del salón. La luz de esas velas no era cálida, sino fría, y proyectaba sombras distorsionadas que danzaban en las paredes. Ella se sentaba allí, inmóvil durante horas, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente al vacío. Al principio pensé que era su manera de recordar a su madre, pero había algo en el aire de esas noches que me hacía estremecer. Una noche, me desperté sobresaltada por una pesadilla, con el sudor corriéndome por la frente. Incapaz de volver a dormir, salí al pasillo para servirme un vaso de agua. Al pasar por la sala, la vi esparciendo un círculo de sal blanca alrededor de la mesa de café, grano a grano, con un sonido suave y seco al caer. La luz de las velas iluminaba su rostro, resaltando unas facciones duras y tensas. Cuando levantó la vista y me vio, me quedé helada, el corazón golpeándome el pecho. «Solo estoy purificando la energía negativa, suegra», dijo con una voz fría, sin emoción, y continuó como si yo no estuviera allí. Regresé a mi habitación en silencio, pero esa noche no pude cerrar los ojos. Mi mente daba vueltas sin parar con una sola pregunta. ¿Qué es la energía negativa? ¿Y por qué tiene que hacer esto todas las noches? El comportamiento de Mateo, mi nieto, también empezó a cambiar. Era un niño alegre, risueño, pero se volvió callado, con una mirada inquieta y distante. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, lo vi sentado en una esquina, concentrado en sus dibujos. Pensé que estaría dibujando autos o superhéroes, como siempre, pero al acercarme me quedé sin aliento. Dibujaba ojos, no rostros, solo ojos abiertos, vacíos, pintados con crayones de color rojo intenso. Aquellos dibujos aparecían por toda la casa, pegados en el espejo del baño, en la pantalla del televisor, incluso en la puerta del refrigerador. Era como si esos ojos nos observaran a todos, vacíos pero cargados de algo inquietante. «Mateo, ¿qué estás dibujando, hijo?», le pregunté, intentando sonar amable para no asustarlo. El niño levantó la vista, apretó los labios y negó con la cabeza. No dijo nada, solo siguió dibujando. Quise preguntarle más, pero su mirada me suplicó que no lo hiciera. Un día, Camila descubrió esos dibujos. Yo estaba en la cocina cuando oí sus pasos apresurados. Se plantó frente al refrigerador y empezó a arrancar cada hoja, con las manos temblando de furia. Su rostro se deformó. Ya no tenía la elegancia de siempre, sino una rabia fría y aterradora. Rasgó las hojas en pedazos y los trozos cayeron al suelo como fragmentos de un secreto que no quería que nadie tocara. Luego tomó a Mateo de la mano y lo arrastró a su habitación. Escuché al niño sollozar tras la puerta cerrada y sentí que el corazón se me partía. Quise correr, proteger a mi nieto, pero mis piernas no respondían. «Camila solo lo está educando, María», me dije, aunque en el fondo sabía que aquello no era una lección normal. No pude soportarlo más. La inquietud dentro de mí se había vuelto demasiado grande. Busqué a Diego una noche, cuando él estaba en su despacho, y la luz azul del ordenador iluminaba su rostro cansado. «Hijo, necesito hablar contigo», dije, cerrando la puerta para que nadie escuchara. Le conté todo, los susurros de Camila en la noche, cómo recogía mi cabello, las velas negras, el círculo de sal y su reacción aterradora ante los dibujos de Mateo. Diego no me miró, solo se frotó la frente y suspiró. «Mamá, Camila solo está obsesionada con la muerte de su madre», dijo con voz vacilante. «El doctor dijo que tiene conductas rituales para calmarse. No te preocupes demasiado». No me convenció. «¿Y mi bufanda? ¿Por qué la lleva todo el tiempo?», insistí, recordando cómo Camila se envolvía con mi bufanda verde musgo, aunque no combinara con su estilo elegante. Diego dudó, esquivando mi mirada. «Dice que tiene tu aroma, que le da seguridad», respondió en voz baja. Esa explicación me heló la sangre. La forma en que Diego la justificaba solo aumentó mi temor. Si mi propio hijo se negaba a ver la verdad,
Tendría que descubrirla por mi cuenta. Empecé a observar con más atención y noté que Camila limpiaba y reorganizaba mi armario constantemente, aunque yo le había dicho que no era necesario. «Déjelo en mis manos, mamá, no se preocupe», decía siempre con una sonrisa perfecta, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras Camila llevaba a Mateo a sus clases, decidí revisar mi ropero. Fui moviendo los suéteres, con las manos temblorosas, sin saber qué buscaba. Hasta que, detrás de una pila de ropa, toqué una cajita de madera, fría como el hielo. Mi corazón se aceleró al abrirla. Dentro, sobre un paño de terciopelo negro, estaban mis cosas: el peine que usaba cada día, un botón desprendido que creía haber tirado, un trozo de uña, y lo peor de todo, la muela del juicio que me habían quitado la semana anterior, la misma que yo recordaba haber echado a la basura. Pero lo que casi me hizo caer fue el gorrión seco, con las alas extendidas y sujetas por 2 alfileres brillantes. Cerré la caja de golpe. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Aquello no era dolor ni luto por una madre muerta. Era una preparación, un plan minucioso, y yo sabía que era parte de él. La advertencia del señor Rafael resonó en mi mente. Ya no parecía el delirio de un anciano solitario. Después de hallar la caja en el armario, me quedé como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, veía al gorrión reseco con las alas clavadas y me despertaba sobresaltada en mitad de la noche. Fingía normalidad, sonreía a Camila, la ayudaba a limpiar la cocina, pero por dentro el corazón me latía con fuerza, esperando algo terrible. Sabía que no podía mostrar mi miedo. Si Camila lo notaba, no sabía qué podría pasarme, o peor aún, qué podría pasarle a Mateo. Una mañana, estaba sentada en la sala intentando leer un libro para calmar la mente, cuando escuché un crash desde el escritorio de Mateo. El niño había derramado su vaso de leche con chocolate. El líquido marrón oscuro se esparció sobre la superficie brillante de madera. «Ay, abuela, lo siento», exclamó asustado, con los ojos muy abiertos, mirándome como si temiera un regaño. Sonreí y moví la mano. «No pasa nada, déjame limpiarlo». Camila estaba en una esquina de la habitación, hablando por teléfono con voz monótona, sin prestarnos atención. Fui a la cocina por unas servilletas y empecé a limpiar la mesa, pero al abrir el cajón para sacar más, sin querer tiré el cuaderno de dibujo de Mateo al suelo. Se abrió de golpe y la página que apareció frente a mis ojos me dejó helada. Ya no había dibujos de superhéroes ni de coches como solía hacer. En su lugar había una mujer de cabello canoso con una bata de lana verde musgo, la misma que yo suelo usar en casa, ahora guardada en el armario, que Camila había envuelto una vez alrededor de su cuello como si fuera un trofeo. La mujer del dibujo estaba inmóvil dentro de un círculo de velas, con los ojos vacíos, el rostro sin vida, como una figura de cera. Pasé las páginas con las manos temblorosas, y cada dibujo era como una puñalada en el pecho. Había decenas, cada uno más detallado que el anterior. En uno, aparecían símbolos extraños alrededor del círculo, como runas antiguas que no entendía. En otro, la mujer yacía sobre una mesa de piedra, los brazos colgando, inmóvil. El último dibujo casi me dejó sin aliento. Una sombra borrosa, como humo, parecía meterse en el cuerpo de la mujer. Y en su muñeca vi claramente un lunar rojo, mi lunar. Cerré el cuaderno de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que me iba a romper el pecho. Miré a Mateo. Estaba con la cabeza gacha, limpiando los restos de leche de sus manos, como si no supiera lo que yo había visto. Lo tomé del brazo y lo llevé a la esquina de la cocina, donde Camila no podía oírnos. Me arrodillé para quedar a su altura. «Mateo, ¿a quién dibujaste en ese cuaderno?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. El niño murmuró, mirando al suelo, con sus manitas entrelazadas. Es usted, abuela», susurró tan bajito que tuve que acercarme para oírlo. Respiré hondo, tratando de contener el miedo que me subía por dentro. «¿Por qué me dibujaste dentro de un círculo de velas?»,
Le pregunté con voz suave pero temblorosa. Mateo vaciló, con los ojos llenos de lágrimas. Miró alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara, y susurró. Mamá dijo que usted iba a ayudar a la abuela Margarita a volver. Dijo que la abuela está en un lugar muy frío y que usted la va a calentar. Sus palabras inocentes fueron como una ráfaga de hielo recorriéndome el cuerpo. Margarita, la madre de Camila, había muerto hace 15 años en un accidente de coche. Nunca la conocí, solo la había visto en fotos y en las historias que contaba Diego. Pero la forma en que Mateo hablaba, con esa mezcla de miedo y fe infantil, me hizo estremecer. No era un juego de niños, estaba repitiendo lo que había escuchado, lo que su madre le había metido en la cabeza. Puse una mano sobre su hombro, intentando consolarlo, pero también buscando entender más. Mateo, ¿qué hace tu mamá en el cobertizo del jardín?, pregunté casi en un susurro. El niño se sobresaltó, negando con la cabeza una y otra vez, los ojos abiertos de par en par por el pánico. Mamá dijo que no se lo contara a nadie. Dijo que es la sala de espera de la abuela. Habló rápido, como si temiera que sus palabras hicieran aparecer a su madre en ese mismo instante. No tuve tiempo de decir nada más cuando una voz fría resonó detrás de mí. Mateo, entra a tu habitación ahora. Me giré con el corazón encogido. Camila estaba allí, con el teléfono ya bajado, los ojos clavados en mí, afilados como cuchillas. No era la mirada de una madre ni de una nuera, sino la de alguien que estaba lanzando una advertencia. ¿Qué está haciendo con mi hijo?, preguntó, con una voz dulce pero falsa, como una capa delgada que escondía algo aterrador debajo. Me levanté, intentando mantener la calma. Solo hablaba con él Camila. El niño derramó la leche y la ayudé a limpiar. Ella no respondió. Me observó un segundo más, como si intentara leer mis pensamientos. Luego tomó a Mateo del hombro, apretándolo con tanta fuerza que el niño frunció el ceño. «Vamos, hijo», dijo con un tono helado, arrastrándolo hacia su habitación. Antes de irse, se detuvo y me miró con una sonrisa perfecta, pero sin un ápice de calidez. «No asuste al niño, señora. La imaginación de los niños puede ser muy viva», dijo con una dulzura que daba escalofríos. Asentí sin decir palabra, pero cuando la puerta se cerró, sentí que el aire en la casa se volvió espeso, denso, oprimiendo mi pecho. Y ahora, las palabras, los cuerpos deben ser iguales, seguían ardiendo en mi mente, como si aún estuvieran grabadas a fuego en la pared del cobertizo. El susurro tembloroso de Mateo resonaba todavía en mis oídos, apretándome el corazón. El portón de hierro se cerró con un golpe seco, como un punto final que borraba toda esperanza de escapar. Tapé la boca de Mateo y lo atraje hacia mí, escondiéndonos detrás de unas tablas de madera podrida en la esquina del cobertizo. El olor a polvo, telarañas y madera húmeda me llenó la nariz, pero no me atreví ni a estornudar ni a emitir un solo ruido. Mateo temblaba entre mis brazos, su pequeño cuerpo encogido, como si quisiera desaparecer de esa pesadilla. Contuve el aliento, escuchando, tratando de captar cualquier sonido afuera. La lluvia había amainado, solo quedaban algunas gotas golpeando el techo de zinc, como el latido lento de alguien esperando su destino. Entonces la oí, los tacones de Camila. Clac, 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 rítmicos, fríos, sobre el cemento mojado. Cada paso era como un martillazo en mi pecho, cada vez más cerca. Apreté a Mateo y le susurré al oído: «No tengas miedo, abuela está aquí contigo». Pero era yo quien estaba aterrada, tan asustada que sentía la sangre helarse en mis venas. La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido agudo, como el grito de un animal herido. Un haz de luz fuerte, proveniente de la linterna en la mano de Camila, barrió la habitación, iluminando las cajas viejas cubiertas de polvo, las herramientas oxidadas amontonadas en el rincón. La luz pasó rozando nuestro escondite, a solo unos centímetros, y sentí que mi corazón se detenía. Mateo temblaba, sus pequeños dedos aferrados a mi blusa, su respiración caliente sobre mi brazo. Lo abracé más fuerte, rogando que no nos descubriera, que la oscuridad y las tablas podridas fueran suficientes para protegernos.
Camila entró, sus ojos afilados recorriendo el lugar como los de un depredador buscando a su presa. Pude ver su silueta a través de la rendija entre las tablas, alta, delgada, con un vestido blanco que, bajo esa luz tenue, parecía un sudario. Se detuvo, escuchó. El silencio era tan profundo que dolía, roto solo por el goteo constante del agua sobre el techo. Contuve la respiración, convencida de que hasta un mínimo sonido la delataría. Después de unos segundos que parecieron siglos, Camila pareció convencerse de que había imaginado cosas. Se acercó a la mesa de madera en el centro, donde las velas seguían ardiendo débilmente. Dejó la linterna sobre la mesa, la luz subió por su rostro, creando sombras torcidas, deformadas, que la hacían parecer otra persona. Nunca había visto a Camila así. Ya no era la nuera elegante ni la madre de Mateo, sino alguien consumida por una obsesión oscura. Ella acarició suavemente la tapa del cuaderno de cuero sobre la mesa, pasando los dedos por la superficie desgastada como si se tratara de un objeto sagrado. Luego tomó la foto enmarcada en plata, la foto de su madre, Margarita, la presionó contra su pecho y cerró los ojos. «Mamá», susurró, con una voz llena de amor pero también de una locura que helaba la sangre. «Ya casi termino. Falta muy poco. El recipiente está listo. La energía de esa mujer ya se ha fusionado con tus pertenencias». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El recipiente. Esa palabra sonó como una sentencia. Y supe que hablaba de mí. Ella dejó la foto sobre la mesa, sonrió sola en la oscuridad, una sonrisa torcida, carente de toda humanidad. «Esta noche, mamá volverá a la vida. Yo te ayudaré a regresar», dijo, con una voz grave, como si hablara directamente con el alma de su madre. Entonces Camila hizo algo que casi me hizo gritar. Sacó de su bolsillo un objeto pequeño y brillante, un cuchillo ceremonial, cuya hoja relucía bajo la luz de las velas. Lo colocó junto al cuaderno, con cuidado, como si estuviera preparando un altar. Miré el cuchillo, y la imagen del gorrión con las alas clavadas en la caja de madera me golpeó la mente. ¿Sería ese también mi destino? Abracé con fuerza a Mateo, tratando de que no viera el cuchillo, aunque sabía que él también sentía el peligro. Camila permaneció allí unos instantes más, murmurando palabras que no pude entender, y luego se dio vuelta. Sacó de su bolsillo un candado grande y pesado que yo no había visto antes. El sonido del cerrojo resonó en el aire cuando cerró la puerta del almacén, frío y cortante como una sentencia de muerte. Sus pasos se fueron alejando sobre el cemento y luego se escuchó la puerta principal cerrarse de golpe, dejándonos en un silencio aterrador. Mateo y yo seguimos inmóviles, sin atrevernos a movernos ni a respirar con fuerza. Conté los segundos, los minutos, hasta estar segura de que ella se había ido. Finalmente solté al niño, aunque seguí abrazándolo. Las lágrimas comenzaron a caer, no por miedo, sino por la impotencia y el dolor de saber que todo había ido demasiado lejos. Mateo me miró, los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. «Abuela, lo siento», murmuró con la voz quebrada. «No quiero que te pase nada». Lo abracé con fuerza, acariciando su cabello empapado en sudor. «No es tu culpa, Mateo», dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro me rompía. «Te sacaré de aquí. Te lo prometo». Cuando los pasos de Camila se perdieron y la puerta principal se cerró, el almacén quedó sumido en un silencio sepulcral. Solo quedaban las velas parpadeando sobre la mesa de madera, proyectando sombras fantasmales sobre las paredes húmedas. Abracé a Mateo, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. Quise decir algo para tranquilizarlo, pero tenía la garganta cerrada, sin poder emitir palabra alguna. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para protegerlo, para salvarnos. Respiré hondo, intentando ahuyentar el miedo, y lo solté despacio. «Voy a mirar un poco. Quédate aquí». «¿Sí?», susurré, acariciándole el cabello húmedo. Mateo asintió, con los ojos brillantes de lágrimas, pero intentando mostrarse valiente. Me acerqué temblando a la mesa de madera en el centro del almacén. La tenue luz de las velas iluminaba el viejo cuaderno de cuero, junto a la foto de Margarita en su marco ennegrecido. Pasé la mano por la tapa del cuaderno. Estaba fría y húmeda, como si hubiera absorbido durante años los secretos más oscuros.
Respiré profundo y abrí la primera página. La letra de Camila apareció ante mis ojos, cuidada pero temblorosa, escrita en un estado de mente claramente alterado. El título me heló la sangre. Ritual de resurrección, la luz del retorno. Solo leer ese nombre bastó para hacerme sentir que estaba frente a una maldición antigua. El cuaderno no era un diario ni un conjunto de oraciones comunes. Era una guía detallada, fría y científicamente perturbadora, como si alguien hubiera dedicado toda su vida a perfeccionar un plan demencial. Paso 1. Preparar al huésped. Se debe encontrar a una persona del mismo sexo, con una edad similar, más o menos 5 años, y un estado de salud parecido al de la persona fallecida en el momento de su muerte, decía la línea escrita. Sentí que la sangre se me helaba. Yo, una mujer de 64 años, sana, quizá era la candidata perfecta a los ojos de Camila. Paso 2. Asimilación de energía. El huésped debe vivir en el entorno del difunto, usar sus pertenencias y, lo más importante, permitir que sus objetos personales, cabello, uñas, artículos de uso diario, sean purificados y cargados energéticamente junto con las reliquias del muerto. La imagen de la caja de madera con mi cabello, mis uñas y mi muela del juicio apareció en mi mente, haciendo que el estómago se me retorciera. Paso 3. Ritual de transferencia. En el aniversario exacto de la muerte, el alma del difunto será invocada. El huésped, una vez asimilado, se convertirá en un recipiente vacío para que el alma entre en él. El ritual requiere un sacrificio vivo, una criatura de sangre pura, como puente de conexión. La imagen del gorrión seco con las alas clavadas surgió en mi mente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar que eso solo era una pequeña parte del plan. Pasé a la última página, y mi corazón casi se detuvo. Debajo de la línea huésped elegido, mi nombre estaba escrito con claridad, cada letra grabada como en piedra. María del Rosario García. Al lado había información detallada. Fecha de nacimiento, tipo de sangre, estatura, peso. Todo era exacto hasta un punto aterrador. Peor aún, había una foto mía tomada a escondidas mientras dormía, con los ojos cerrados y el rostro completamente indefenso. Sentí que me desnudaban, como si mi propia existencia hubiera sido violada. El impacto inicial se desvaneció, reemplazado por una ira ardiente y un instinto de supervivencia feroz. No podía permitir que Camila llevara a cabo ese plan, no conmigo, y mucho menos con Mateo estando aquí. Miré alrededor del almacén, buscando más pruebas. En la pared detrás del altar, vi un panel de corcho lleno de alfileres y fotografías. En el centro, una foto grande mostraba a un grupo de personas con túnicas negras y capuchas, formando un círculo en medio de un bosque. La fecha impresa en la esquina era de hace 15 años, justo después de la muerte de Margarita. La mujer joven en el centro del círculo, sin capucha, era Camila. Su rostro mostraba frialdad, pero también una determinación absoluta. Las fotos más pequeñas alrededor mostraban a otros miembros, con nombres y direcciones escritas a mano. Reconocí varios rostros, socios comerciales, que Camila me había presentado cuando venían a casa, siempre bien vestidos, pero con miradas tan frías como el hielo. No era un grupo de amigos ni de colegas, era una organización, una secta, y Camila formaba parte de ella. Con las manos temblorosas, saqué el teléfono y lo revisé rápidamente. Por suerte, todavía tenía una línea débil de señal. Fotografié cada página del cuaderno, cada letra torcida, cada símbolo extraño. Tomé un primer plano de la foto del grupo en el bosque y también de la inscripción roja en la pared. Cada vez que presionaba el botón de la cámara, mis manos temblaban tanto que casi se me caía el teléfono, pero sabía que era mi única oportunidad de conservar pruebas. Si Mateo y yo lográbamos salir de allí, esas imágenes serían lo que nos salvaría. De repente recordé la tarjeta arrugada del señor Rafael, que aún estaba en el bolsillo de mi abrigo. Pero el abrigo estaba dentro de la casa, no aquí. Casi me rendí, pero entonces recordé que había anotado su número en un pedacito de papel y lo había metido en el bolsillo del pantalón mientras limpiaba la cocina ayer. Busqué con desesperación,
el corazón latiendo con fuerza, hasta que por fin encontré el pequeño papel, arrugado, pero aún legible. Los números del señor Rafael eran como un último rayo de esperanza en medio de la oscuridad. No me atreví a llamar, temiendo que el sonido del timbre alertara a Camila si regresaba. En su lugar, escribí un mensaje de texto, con los dedos temblando tanto que presionaba las teclas equivocadas una y otra vez. Señor Rafael, soy yo, María, su vecina. Usted tenía razón, todo es verdad. Mi nuera pertenece a la secta La Luz del Retorno. Quiere usarme como recipiente para su madre. Esta noche, mi nieto y yo estamos encerrados en el cobertizo del fondo del jardín. Aquí hay pruebas, un cuaderno, fotos. Por favor, ayúdenos. Presioné enviar, con la vista fija en la pantalla. Enviando, apareció, y cada segundo se volvió eterno. Finalmente, el mensaje se envió, y exhalé, aunque el miedo no se fue. Me giré hacia Mateo y lo abracé con fuerza. Ya pedí ayuda, no te preocupes. Le susurré, aunque ni siquiera yo estaba segura de si el señor Rafael recibiría el mensaje o si podría hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Abracé a Mateo con fuerza, sintiendo su respiración débil, y en la oscuridad helada del cobertizo solo pude rezar, esperando que la luz llegara antes de que terminara la noche. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo parecía una hora. Apreté más fuerte a Mateo, intentando contar mis respiraciones para mantener la calma. Entonces, a lo lejos, un sonido débil pero esperanzador rompió el silencio. Una sirena de policía. Al principio fue solo un eco distante, pero luego se hizo más fuerte, más claro, como una luz atravesando la oscuridad. Apreté la mano de Mateo, el corazón latiendo con fuerza. ¿Lo oyes? Ya vienen, le susurré, la voz temblando de emoción. Los frenos chirriaron afuera, luego se oyeron pasos apresurados y un grito potente. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Escuché los gritos de furia de Camila dentro de la casa, su voz aguda, llena de rabia. ¿Qué hacen aquí? Esta es mi casa. Un golpe ensordecedor hizo que el portón de metal se abriera de golpe, haciéndome saltar, pero al mismo tiempo aliviando mi corazón. Una luz intensa de linterna atravesó las rendijas del cobertizo, iluminando los rincones más oscuros. ¿Hay alguien ahí dentro? Una voz fuerte y autoritaria preguntó. Sí, estamos aquí, grité, con la voz ronca de la tensión y la emoción. Intenté levantarme con Mateo, pero las piernas me temblaban tanto que casi caí. Se escuchó el sonido metálico del candado rompiéndose, y la puerta del cobertizo se abrió de golpe. El señor Rafael fue el primero en entrar, su figura delgada pero su mirada llena de determinación. Detrás de él venían varios policías uniformados, linternas en mano, revisando todo el lugar. Él me miró a mí y a Mateo, con una expresión de alivio y tristeza a la vez. «Ya está a salvo, doña María», dijo con voz grave pero firme. Abracé a Mateo con fuerza, las lágrimas brotando, no de miedo, sino de saber que habíamos escapado de la muerte por un suspiro. La policía me ayudó a salir del almacén junto con Mateo hacia el patio iluminado por las luces azules y rojas de los coches patrulla. Los vecinos se habían reunido frente al portón, murmurando con curiosidad y miedo. Vi a Camila siendo esposada por 2 agentes. Su rostro ya no tenía la elegancia habitual, sino una expresión deformada por la ira y la derrota. Al verme, gritó con una voz quebrada. «Usted arruinó todo. Mi madre está a punto de regresar». No respondí, solo abracé con fuerza a Mateo, protegiéndolo de la mirada enloquecida de su madre. En ese momento, el coche de Diego entró al patio. Bajó, atónito ante el caos. Miró a Camila esposada, a mí y a Mateo bajo la protección de los policías, y luego a las pruebas, el cuaderno de cuero, la fotografía, que estaban sacando del almacén. ¿Qué está pasando?», tartamudeó con la voz temblorosa, como si su mundo acabara de derrumbarse. Un agente se acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo con tono firme: «Señor Herrera, acompáñenos a la comisaría para aclarar algunos asuntos». El rostro de Diego se desmoronó por completo. Sus ojos vacíos parecían incapaces de asimilar lo que estaba ocurriendo.
Cuando Mateo y yo fuimos llevados en la ambulancia para un chequeo médico, el señor Rafael se acercó. Puso su mano, delgada pero cálida, sobre mi hombro. «Gracias, señora María», dijo con una voz firme, muy distinta a la temblorosa de la primera vez que nos conocimos. Las fotos que nos envió fueron la pieza final que necesitábamos. Gracias a usted tenemos pruebas suficientes para detener a toda la red. Lo miré, y por primera vez entendí que su obsesión no era locura, sino la perseverancia de un hombre que había dedicado su vida a buscar justicia. Gracias a usted, señor Rafael, respondí con la voz entrecortada. Si no fuera por usted, Mateo y yo... No terminé la frase, pero él asintió, como si comprendiera todo lo que quería decir. Después de aquella noche aterradora en el almacén, Mateo y yo no pudimos volver a la casa de Diego y Camila. Ese lugar, que alguna vez fue el hogar de mi hijo, se había convertido en una jaula llena de sombras, donde cada rincón susurraba secretos siniestros. Con la dedicación de quien alguna vez fue policía, el señor Rafael nos consiguió alojamiento temporal en una pequeña posada en las afueras de Querétaro. La posada estaba en una calle tranquila, rodeada de nogales y con el canto de los pájaros al amanecer. No era lujosa, pero sí acogedora, y lo más importante, nos hacía sentir seguros, aunque fuera por un tiempo. Esa primera noche, Mateo tuvo pesadillas. Se despertó gritando: «Abuela, no te vayas», mientras dormía, sus pequeñas manos aferradas a mí como si temiera que desapareciera. Lo abracé, cantándole las viejas canciones de cuna que solía entonar para Diego cuando era niño, hasta que su respiración se volvió tranquila y volvió a dormirse entre mis brazos. Pero yo no pude dormir. Mi mente giraba sin descanso, recordando lo ocurrido, el cuaderno, el cuchillo ritual y la verdad de que estuve a punto de convertirme en el recipiente de un rito macabro. Al día siguiente, la policía llegó a la posada para tomar mi declaración oficial. Me senté en una pequeña habitación frente a un joven oficial de mirada seria pero comprensiva. Le conté todo, desde la llamada de Diego invitándome a Querétaro, hasta el comportamiento extraño de Camila, la caja de madera con mi cabello y uñas, los dibujos de Mateo y, finalmente, el cuaderno de cuero hallado en el almacén. Les entregué mi teléfono, donde guardaba las fotos que había tomado apresuradamente allí. Cada página del cuaderno, la imagen del grupo en el bosque, las letras rojas en la pared. El agente asintió. Tomó notas con cuidado y me dijo que esas fotos serían pruebas cruciales en el caso. Cuando se fueron, sentí un alivio parcial, pero mi corazón seguía pesado por Diego, por Mateo y por todo lo que aún me quedaba por enfrentar. Varios días después, el señor Rafael vino a visitarme al hostal. Traía un mapa viejo, con los bordes gastados, y lo extendió sobre la mesa del comedor. En el mapa había alfileres rojos marcando distintos puntos de México, desde Querétaro hasta Guadalajara, Puebla y uno en especial cerca de Toluca. «Esta es su sede principal», dijo, señalando el punto cerca de Toluca con voz grave pero firme. «Con la información que usted nos dio y los registros encontrados en el almacén, realizamos una redada simultánea. Toda la cúpula de la Luz del Retorno fue arrestada». Me mostró algunas fotos del lugar, altares mucho más grandes que el del almacén, decorados con velas negras y símbolos extraños. Listas interminables de nombres con datos personales detallados. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que yo no era la única víctima. «Han estado haciendo esto por años», dijo Rafael con una mirada sombría. «Pero gracias a usted, logramos detenerlos antes de que alguien más cayera en sus manos». Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Había ayudado a desenmascarar una secta, pero el precio fue la destrucción de mi familia. «¿Y Camila?», pregunté con la voz temblorosa. Rafael suspiró. «Está detenida esperando juicio, pero prepárese, el proceso será largo y puede ser muy duro para Diego y Mateo». Asentí en silencio, sabiendo en el fondo que este viaje aún no terminaba. Una tarde, un abogado se puso en contacto conmigo. Dijo que Diego estaba detenido por sospecha de complicidad y encubrimiento. Me pidió transmitir que Diego deseaba verme con urgencia. Sentí el corazón pesado,
como si una piedra enorme me aplastara el pecho. No sabía si tendría fuerzas para enfrentar a mi hijo, pero sabía que debía hacerlo, no solo por él, sino por Mateo. Mandé a Mateo a casa de una vieja amiga, diciéndole que tenía algo que resolver. No quería que fuera a la comisaría, ni que viera a su padre en ese estado. En la estación de policía, me llevaron a una pequeña sala fría, con solo una mesa metálica y 2 sillas. Cuando Diego entró, casi no lo reconocí. Ya no llevaba su traje elegante ni su sonrisa segura. Vestía un uniforme gris de preso, con la barba descuidada y los ojos hundidos por la falta de sueño. No se atrevía a mirarme. Mantenía la cabeza baja, las manos esposadas sobre la mesa. El silencio era tan denso que me costaba respirar. Finalmente, habló con voz ronca. Sabía que mi esposa tenía problemas. Después de que murió su madre, empezó a involucrarse con ese grupo. Pensé que era solo una especie de apoyo espiritual, hasta que fue demasiado tarde. Su voz se quebraba mientras contaba que Camila había sido manipulada cada vez más por la luz del retorno. Decía que no podía vivir sin su madre, que si Diego no la ayudaba a traerla de vuelta, se quitaría la vida o se llevaría a Mateo. Decía que si mamá estaba con nosotros, la energía de ella haría que el ritual saliera perfecto, murmuró Diego, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía tanto miedo de perderlo todo. Lo siento, mamá. Empezó a llorar, las lágrimas rodando por su rostro demacrado, y en ese momento ya no vi al hombre fuerte y seguro que alguna vez admiré, sino a un niño perdido, atrapado por el miedo y la manipulación. No dije nada, solo me incliné sobre la mesa y puse mi mano sobre las manos esposadas de mi hijo. Sus manos estaban heladas, temblorosas. Dejaste que el miedo te guiara, Diego, le dije con voz tranquila pero pesada. Tú también fuiste una víctima de ella, pero un error sigue siendo un error. Me detuve un momento, respiré hondo. Sé honesto con la policía. Deja que la ley haga su trabajo. Es la única manera de redimirte. Diego asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas, pero no dijo nada más. Me levanté, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Yo cuidaré de Mateo, dije antes de darme la vuelta. El llanto ahogado de Diego resonó detrás de mí, pero no me detuve, no porque no lo amara, sino porque necesitaba mantenerme fuerte por Mateo, por mí misma y por los días difíciles que aún estaban por venir. Meses después de aquella noche aterradora en el almacén, la vida de Mateo y la mía comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Dejamos la pensión del señor Rafael y alquilamos un pequeño apartamento en Querétaro, donde encontré un trabajo de medio tiempo en una panadería local. Cada mañana me levantaba temprano, amasaba la masa, horneaba panes de maíz que llenaban el aire con su aroma cálido, y la suavidad de la harina bajo mis manos era como una medicina que me ayudaba a olvidar, aunque fuera por un momento, los recuerdos horribles. Mateo volvió a la escuela, pero aún se despertaba sobresaltado por las noches, abrazándome fuerte y susurrando. «Abuela, ¿mamá va a volver?» Yo solo lo abrazaba, le acariciaba el cabello y respondía, «No, hijo, yo estoy aquí contigo», pero en el fondo sabía que las heridas que Camila había dejado tardarían mucho en sanar. El juicio final se llevó a cabo en un día gris, con el cielo cubierto de nubes como si quisiera ocultar lo que estaba a punto de revelarse. Entré a la sala del tribunal como testigo principal, con el corazón latiendo con fuerza, pero me repetía que debía ser fuerte, por Mateo, por mí y por la justicia. En el banquillo de los acusados vi a Camila y a los demás miembros de la Luz del Retorno. No se parecían a los fanáticos que había imaginado. No había miradas desquiciadas ni gritos. Solo estaban allí, vestidos con ropa sencilla, como personas comunes. Camila me miró, pero sus ojos estaban vacíos, sin un rastro de arrepentimiento, como si todo lo ocurrido hubiera sido solo un sueño roto. Evité mirarla demasiado tiempo, temiendo que esa mirada me arrastrara de nuevo a aquellos días de horror en aquella casa fría. Las pruebas del cuaderno de cuero, las fotos que tomé en el almacén y mi testimonio, junto con los documentos reunidos durante la redada policial, desenmascararon todo el plan de la secta.
El juez leyó la sentencia con voz monótona, pero cada palabra cayó como un martillo. Camila y los líderes fueron condenados a varios años de prisión por los delitos de organizar prácticas supersticiosas, conspirar para cometer asesinato y secuestro ilegal. Escuché en silencio, con el corazón vacío, no por alegría, sino por comprender que la justicia, aunque cumplida, no podía borrar las cicatrices que Mateo y yo llevábamos. Diego, gracias a su cooperación y las circunstancias atenuantes, recibió una condena condicional por encubrimiento. Estaría bajo estricta vigilancia y obligado a recibir tratamiento psicológico. Al escuchar la sentencia de Diego, sentí un leve alivio, pero también un dolor profundo. Mi hijo, en quien alguna vez deposité todo mi orgullo, había permitido que el miedo lo guiara y casi destruyera a toda nuestra familia. Después del juicio, el señor Rafael me citó en una pequeña cafetería cerca del tribunal. Ya se había jubilado oficialmente y no tenía el aspecto tenso de un investigador. Llevaba una camisa vieja y una leve sonrisa en los labios mientras le entregaba a Mateo un helado de chocolate. El niño sonrió radiante, lamió el helado y por primera vez en muchos meses vi en sus ojos un destello de la inocencia propia de un niño. El señor Rafael me miró y dijo con voz cálida: «El caso de Margarita Herrera me ha perseguido durante 15 años. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía probarlo. Gracias a usted, al fin se hizo justicia. Ahora puedo descansar en paz». Asentí, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Nos quedamos en silencio un momento, mirando a la gente pasar por la ventana, y supe que probablemente sería la última vez que lo vería. Él había cumplido su misión, y yo también. Decidí dejar Querétaro. Ese lugar, aunque alguna vez fue el hogar de Diego, ahora solo evocaba recuerdos dolorosos. Con los pocos ahorros que tenía, compré una casita en una zona rural tranquila, lejos de la ciudad. La casa estaba en una colina suave, rodeada de campos de maíz verdes y caminos de tierra roja. No era grande, pero tenía un pequeño jardín detrás, donde Mateo y yo plantamos hileras de girasoles. Cada mañana salía al jardín, regaba las plantas, arrancaba la hierba y sentía la tierra entre mis manos como un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún era libre. Mateo, aunque seguía cargando cicatrices invisibles, empezó a reír más a menudo. Una tarde, mientras regaba las flores, escuché su risa clara y brillante mientras corría detrás de una mariposa amarilla en el jardín. Ese sonido, tan puro e inocente, fue como un bálsamo para mi corazón. Me detuve, lo observé saltar entre las flores y sonreí. La pesadilla había terminado de verdad. Me senté en la silla de madera del jardín y miré el atardecer tiñendo el cielo de dorado. Mateo corrió hacia mí, me abrazó y tenía las mejillas manchadas de tierra. «Abuela, ¿mañana podemos plantar más flores?», preguntó con los ojos brillando. «Claro que sí, hijo», respondí acariciándole el cabello. «Vamos a plantar todo un campo de flores». En ese instante supe que, por doloroso que hubiera sido el pasado, habíamos encontrado la luz. Una nueva vida, sencilla pero llena de esperanza, nos esperaba. Abracé a Mateo con fuerza, sentí su calor y por primera vez en muchos meses, mi corazón estuvo en paz. Cuando todo hubo pasado, entendí que aquella tragedia no se trataba solo de una secta o de la locura de una persona, sino de una lección sobre los límites de la confianza y el poder del amor. Confié demasiado en mi nuera. Creí con demasiada facilidad que las buenas intenciones de los demás eran tan puras como las mías, y por poco pierdo mi vida y a mi nieto. Pero justo en el momento más oscuro aprendí que la lucidez y el instinto de proteger a quienes amamos pueden salvarnos de la oscuridad. Hay dolores que nunca desaparecerán, pero si somos capaces de enfrentarlos y luchar por lo correcto, la luz siempre encontrará el camino de regreso. Quiero que todos, especialmente las madres y abuelas como yo, recuerden esto. La bondad debe ir acompañada de precaución, y el amor, por más que sea puesto a prueba, sigue siendo la única llama capaz de iluminar las noches más largas del miedo. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar,
sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.